No es fácil recordar cómo llegué a este punto. A veces pienso que todo comenzó en la infancia, cuando la vida me enseñó que el amor y la bondad son lujos que pocos pueden permitirse. Crecí en un barrio donde la ley de la calle regía por encima de cualquier norma. La realidad era dura. El hambre, el caos, la desesperanza. Mis padres hacían lo que podían, pero el peso de la vida los consumía. No puedo decir que tuviera una infancia feliz, pero tampoco fue del todo trágica. Aprendí a adaptarme, a sobrevivir. Desde joven me di cuenta de que la calle ofrecía oportunidades, aunque no siempre eran las adecuadas. A los 13 años empecé a involucrarme en pequeños robos. Era una forma de ganar algo de dinero, de sentirme importante. Mis amigos, aquellos que habían crecido conmigo, se convirtieron en cómplices. La adrenalina de hacer algo prohibido se volvía adictiva. Sin embargo, la emoción se desvanecía rápidamente y la realidad de nuestras acciones comenzaba a pesar. Todo cambió una noche, cuando un grupo de chicos mayores se acercó a nosotros. Eran diferentes, tenían una actitud que imponía respeto, y los mirábamos con una mezcla de admiración y miedo. Nos ofrecieron un trabajo. Al principio fue solo un encargo: entregar un paquete. La cantidad de dinero que nos ofrecía era suficiente para cambiar nuestra situación. Bueno, al menos por un tiempo así fue. No sabía qué había en ese paquete, y en ese momento no quise preguntar. A esa edad la curiosidad puede ser peligrosa. Con el tiempo esos encargos se volvieron más complejos. Me adentré en un mundo que no comprendía del todo, pero que me fascinaba. La idea de poder y control me embriagaba. Comencé a trabajar para un grupo más grande, un cartel que dominaba la zona. Allí aprendí que la lealtad y la traición son dos caras de la misma moneda. La desconfianza era constante y el caos inevitable. La primera vez que vi cómo terminaban con la vida de alguien, entendí que no había marcha atrás. La vida de un sicario se construye sobre el líquido vital de otros. Me sentía asqueado, pero también emocionado, todo al mismo tiempo. Esa dualidad se convirtió en mi realidad. Los años pasaron y a medida que subía en la jerarquía de dicho cartel, el peso de mis decisiones se hacía más evidente. Las noches se llenaban de pesadillas. Los rostros de aquellos a quienes había herido me atormentaban. La culpa era una sombra constante, pero apagaba esas voces con más caos. Cada trabajo me alejaba un poco más de la persona que alguna vez fui. La fama y el respeto que había ganado era un espejismo. La soledad se convirtió en mi única compañera. Un día recibí un encargo que cambiaría mi vida para siempre. Debía eliminar a un traidor, un hombre que había estado con nosotros pero que había decidido cambiar de bando. La operación fue meticulosamente planificada. Me sentía confiado, pero también inquieto. Al llegar al lugar, la atmósfera se tornó tensa. El traidor estaba allí, rodeado de sus nuevos aliados. La confrontación fue rápida, pero brutal. Recuerdo cada instante: el sonido de las balas, el grito de dolor, el caos que siguió después de eso. Pero lo que más me impactó fue ver a su hija. Era una pequeña que llegó corriendo buscando a su padre en medio de la confusión. El horror en sus ojos se grabó en mi mente, y en ese momento un pedazo de mi alma se rompió. Esa imagen me persiguió. La culpa se convirtió en un monstruo que devoraba mis pensamientos. Fue entonces que decidí que no podía seguir así. La vida de un sicario es un ciclo de fallecer, de dolor, y sabía que si no hacía algo acabaría como aquellos a quienes había despojado de la vida. Comencé a planear mi salida, un camino lleno de obstáculos y peligros. La traición nunca se perdona,
y aquellos que abandonan el barco suelen terminar en el fondo del océano. Finalmente logré escapar, no sin dejar rastro de líquido vital y dolor a mis espaldas. La vida que había construido se desmoronó y ahora me encontraba en un lugar donde no conocía a nadie. La libertad era un concepto nuevo, pero la culpa seguía persiguiéndome. Me mudé a una ciudad diferente. Intenté empezar de nuevo, pero las sombras de mi pasado eran demasiado largas. Sin embargo, algo extraño comenzó a ocurrir. Las primeras noches de mi nuevo hogar, empezaba a escuchar susurros como si alguien me llamara. Pensé que era mi mente jugando trucos debido al estrés, pero las voces se hacían más claras. En ocasiones podía ver figuras en el rabillo del ojo, sombras que parecían moverse sin razón. Me aterrorizaba y la culpa que llevaba en el pecho se convertía en un peso aún más insoportable. Una noche mientras intentaba dormir sentí una presencia a mi lado. Era una sensación fría como si alguien estuviera observándome. Me giré rápidamente pero no había nada. Sin embargo, el aire se sentía denso, cargado de una tristeza abrumadora. Las imágenes de aquellos a quienes había lastimado comenzaron a inundar mi mente. Pude ver sus rostros, sus miradas vacías, y comprendí que no podría escapar de ellos. Ellos siguen ahí reclamando justicia y buscando respuestas. El día de hoy, dormir me pesa bastante. Y honestamente no sé si en algún momento pueda encontrar la redención, pero si algo puedo hacerles saber es que esto que vivo día con día es algo aún más fuerte que cualquier historia o película de terror. Así que cuidado. Mi vida no ha sido fácil. Desde muy pequeño, el entorno en el que crecí me enseñó lecciones duras. Nací en un barrio donde el caos era un pan de cada día y donde el miedo se respiraba en el aire. Mis padres, aunque querían lo mejor para mí, estaban atrapados en sus propias batallas. Mi padre era un hombre trabajador, pero sus escasos ingresos apenas lograban cubrir nuestras necesidades básicas. Mi madre, por su parte, luchaba con problemas de salud mental que la mantenían alejada de la realidad. Crecer en un hogar así te hace sentir solo, incluso en compañía. La escuela no era un refugio. Los niños eran crueles. Y en mi caso, ser diferente fue un estigma. Siempre fui más pequeño que los demás, y eso me convirtió en blanco fácil. Las burlas y los contactos físicos se volvían parte de mi rutina diaria. A medida que avanzaba, el tiempo, el resentimiento y la rabia comenzaron a acumularse dentro de mí. La impotencia de no poder defenderme me llevó a buscar formas de sobrevivir en un mundo que parecía estar en mi contra. Al llegar a la adolescencia empecé a relacionarme con un grupo de chicos que, como yo, se sentían marginados. Al principio solo buscábamos un lugar al que pertenecer. Nos reuníamos en las esquinas, hablábamos de nuestras vidas, de nuestros sueños, aunque muchos de esos sueños eran oscuros. Uno de ellos, un chico mayor que yo, me introdujo en el mundo de las sustancias ilícitas. Al principio, eran solo unos cuantos jalones, pero pronto pasábamos a cosas más fuertes. La sensación de poder y de escapar de la realidad me cautivó. Era un alivio temporal a la vida que llevaba. Fue en ese contexto donde conocí a un hombre que cambiaría mi vida para siempre. Era un tipo carismático, con una sonrisa que ocultaba intenciones siniestras. Se movía en círculos peligrosos y tenía una reputación que imponía respeto y miedo. Al principio solo me ofreció un trabajo sencillo: repartir paquetes. No sabía exactamente qué había dentro, pero el dinero era atractivo y me prometía una salida de mi vida monótona. Fue así como empecé a adentrarme en un mundo donde la lealtad y la traición bailaban un tango mortal. Con el tiempo,
el trabajo se volvía más peligroso y complicado. La primera vez que vi a alguien fallecer fue un punto de inflexión. No era solo una película, era real. El sonido de la bala resonaba en mis oídos y el terror se apoderó de mí. Pero en lugar de huir, algo dentro de mí se endureció. Aprendí a esconder mis emociones, a desconectarme de la humanidad que aún me quedaba. Cada vez que participaba en una operación, el miedo se mezclaba con una extraña adrenalina que me hacía sentir vivo. Me convertí en un sicario, no porque quisiera, sino porque era la única opción que creía que tenía. La vida que llevaba me hizo insensible, y con cada trabajo que realizaba, el peso de las decisiones se hacía más ligero. La familia del hombre que terminé con su vida no me importaba. El hambre de sobrevivir era más fuerte. La lealtad al grupo se convirtió en mi única brújula moral, y así llegué a ser conocido en el bajo mundo. Con el tiempo el dinero comenzó a fluir y con él la sensación de poder. Tenía un coche, casa y un estatus que muchos desearían, pero a pesar de todo eso, había una parte de mí que se sentía vacía. Cada noche, noche tras noche eran cada vez peores. La soledad se apoderaba de mí y los ecos de mis acciones resonaban en mi mente. Cada rostro de las personas que había dañado se convertía en un recordatorio de la vida que había elegido. El ciclo continuó. Más trabajos, más caos, más deshumanización. Pero el pasado no se olvida. Un día una de mis víctimas resultó ser el hermano de alguien influyente en este mundo. La venganza llegó rápidamente. Fue una emboscada. Recuerdo el instante en que me di cuenta de que había perdido el control. La vida que había construido se desmoronó en un abrir y cerrar de ojos. Ahora aquí estoy, lejos de mi país, reflexionando sobre mis decisiones. La vida que elegí en su momento no me trajo felicidad, sino un vacío interminable. El caos es el resultado de un entorno que me empuja a un rincón del que no sé cómo salir. He perdido mucho, y aunque la oscuridad parece ser mi compañera constante, la verdad es que el terror se vive aquí. Todo comenzó cuando tenía aproximadamente 22 años. Yo era un joven de clase media, con sueños de tener una vida tranquila y estable. En aquel entonces me encontraba desempleado y luchando por encontrar un trabajo que me permitiera mantener a mi familia. Fue entonces cuando un amigo se acercó a mí con una propuesta que en ese momento me pareció demasiado tentadora como para rechazarla. Me contó que había una oportunidad de ganar mucho dinero trabajando para un cartel local. Al principio me mostré reacio, pues sabía que se trataba de actividades ilegales. Pero la desesperación por conseguir ingresos y mejorar mi situación económica nubló mi juicio. Lo acepté sin pensarlo 2 veces. Me reclutaron como halcón, es decir, como vigilante de un tramo de carretera. Me prometieron un sueldo de 8,000 pesos cada quincena, además de comida, comunicación con mi familia y lo más importante, la posibilidad de tener una vida mejor. Ingenuamente creí que sería una experiencia sencilla y que podría salir de ella en cualquier momento, pero qué equivocado estaba. Recuerdo el día en que me llevaron a la central de Monterrey y de ahí me trasladaron hacia el norte, rumbo a Camargo, Tamaulipas. En esa zona era conocida por ser un verdadero infierno, controlado por el mismo cartel. Cuando llegamos, nos recibieron en blindados y nos llevaron a un punto estratégico de la carretera. Ahí nos dieron instrucciones claras: vigilar el tramo y avisar de cualquier movimiento sospechoso. Los primeros días fueron agobiantes. Estar en medio de la nada, rodeado de maleza y sin saber qué esperar, era una sensación aterradora.
Sentía que todos me observaban, que en cualquier momento podría ocurrir algo terrible, pero el dinero y la promesa de una vida mejor me mantenían en ese lugar. Poco a poco fui aprendiendo a desempeñar mi papel como halcón. Vigilábamos el tramo de carretera, reportando cualquier vehículo que se acercara. A cambio recibíamos el preciado sueldo y los suministros que nos enviaban a diario: comida, agua, pilas para las radios y hasta una pila grande de carro con un convertidor para tener energía. Sin embargo, la tranquilidad que parecía reinar en nuestro puesto de vigilancia era solo una fachada. En realidad vivíamos en constante peligro. Nos enfrentábamos a los rivales del cartel con una frecuencia alarmante. Los tiroteos eran un pan de cada día, y la adrenalina se volvía parte de nuestra rutina. Recuerdo una noche en particular, cuando uno de mis compañeros se vio en la necesidad de repeler un ataque. Descargó 2 cargadores de su arma, disparando ráfagas de 3 en 3, pero en un momento de desesperación su rifle se atascó. Intentó destrabarlo rápidamente, pero esa arma se detonó por dentro del vehículo blindado. Los disparos rebotaron por todas partes, hiriendo a uno de nosotros en el brazo, y para mi desgracia, impactando en mi ojo derecho. Fue una experiencia traumática. El dolor y la confusión me invadieron mientras veía cómo el líquido vital brotaba de mi rostro. Mis compañeros me sacaron las esquirlas con unas pinzas y me aplicaron una venda improvisada. Pero en ese lugar no había acceso a atención médica adecuada. Tuve que conformarme con eso y seguir adelante. A los días empecé a notar que mi visión se volvía cada vez más borrosa. Miraba como si tuviera un plástico cubriendo mi ojo. El dolor era insoportable, pero no podía quejarme. Esa era la realidad en la que me había sumergido y debía aceptarla. Me dijeron que si aguantaba, a los 6 meses me mandarían a descansar una semana. Luego tendría la opción de volver o no. Pero en mi caso me dejaron allí por más de 1 año y 2 meses. Cuando finalmente regresé a casa, fui a ver un médico quien me confirmó el daño total de mi ojo. Perdí la visión de forma permanente. Esa fue una de las peores decisiones que he tomado en mi vida. Antes de todo esto trabajaba como guardia de seguridad, ganando 3,000 pesos a la semana. Pero por querer dinero rápido terminé perdiendo mucho más de lo que imaginaba. Mi propio ojo, mi salud, mi tranquilidad, nada de eso valió la pena. La verdad es que ese ambiente es sumamente pesado. Los convoyes pueden llegar a tener hasta 15 unidades, pero entre ellas no hay unión. Hay chismes y desconfianza constante. Nunca puedes ser tú mismo. Siempre tienes que estar alerta y cuidándote de todos. Les recomiendo de corazón que si tienen familia y la quieren de verdad, le den por la derecha. Los únicos que sufren en ese mundo son los que nos extrañan y nos quieren de regreso. Usen más la cabeza. 15,000 pesos cada quincena no te van a devolver lo que puedes perder. Hoy en día trato de reconstruir mi vida lo mejor que puedo. Vivo lejos de todo eso en Estados Unidos, pero las secuelas tanto físicas como emocionales siguen conmigo. Perdí a mis abuelos quienes me criaron y no pude despedirme de ellos. Eso es algo que me atormenta día con día. Yo acepto que cometí un error y que yo mismo cosecho lo que sembré, pero les aseguro que no vale la pena. El caos, la desconfianza y la constante sensación de peligro te consumen por dentro. Terminas perdiendo todo lo que realmente importa. Además, hagan conciencia. El verdadero terror es el que se vive allí, y no es cualquier juego de niños. Mi nombre es Enrique y nací en Reynosa, esa tierra que alguna vez fue controlada por el Cártel del Golfo. Ingresé a sus filas en el año 2015, cuando tenía aproximadamente 22 años. Fui reclutado como operativo en mi ciudad natal bajo las órdenes del mando conocido como Toro.
Al principio las cosas no parecían tan malas. Nuestro trabajo consistía en cuidar a la población de rateros y personas que hacían algo mal, pero todo cambió cuando Toro tomó el control del cartel. Sus órdenes fueron claras: levantar y desaparecer a todo aquel que tuviera placas de otros estados. Así nos convertimos en una especie de patrulla que se dedicaba a interceptar a cualquier persona que no fuera de la zona. Los halcones nos informaban sobre los vehículos foráneos. Nosotros íbamos por ellos. En ocasiones los familiares pagaban un rescate, pero en otras simplemente desaparecían. Recuerdo que en algunas ocasiones incluso les dejábamos a las víctimas sentadas en un columpio de algún parque, diciéndoles que esperaran a que sus familiares fueran por ellos. Era una forma de burlarnos de su sufrimiento y demostrar nuestro poder. Con el paso del tiempo, el cartel del Golfo comenzó a tener problemas económicos. Hubo quincenas en las que no nos pagaban completo, o incluso no nos pagaban en absoluto. Hartos de esa situación, les hicimos saber a Toro que necesitábamos dinero para poder enviar a nuestras familias. La respuesta de Toro fue contundente: si quieren dinero, váyanse para Camargo, allá hay más lana. Esas palabras fueron como un balde de agua fría. Sabíamos que de Camargo ya nadie regresaba con vida. Así nos trasladaron a esa zona, donde nos dieron nuevas instrucciones. Ya no se trataba de capturar a personas con placas foráneas, sino de capturar a inmigrantes indocumentados que intentaban cruzar la frontera. La estrategia del cartel era ofrecer a estos inmigrantes la posibilidad de trabajar para ellos sin paga. A cambio les prometían que después de 6 meses los ayudarían a cruzar la frontera de forma gratuita. Obviamente, era una trampa. Nos encargábamos de reclutar a estos centroamericanos, darles una breve capacitación y enviarlos a las zonas de guerra, donde era imposible escapar. La policía estatal de la zona estaba totalmente bajo el control de Toro, así que no tenían a dónde huir. Un día muy temprano por la mañana empezaron a reportar movimiento de la Marina Armada. Nada inusual, según decían, pero de pronto se solicitó apoyo urgente en la zona donde se encontraba Toro. Resultó que la Marina los estaba persiguiendo. Cuando llegamos al lugar, Toro ya había sido acorralado por 7 blindados de la Marina. Nuestro mando de zona nos miró con una sonrisa burlona, dándonos a entender que era algo planeado. De más de 100 policías que Toro tenía a su servicio, solo 10 acudieron a su rescate y no pudieron hacer nada. Dicen que Toro se bajó tirando balazos, pero en el juego de la puntería a un marino no se le gana tan fácil. Ese día el cartel del Golfo celebraba su baja. Poco tiempo después yo me las ingenié para brincar la frontera y pasarme a Estados Unidos. Hasta el día de hoy, creo que esa fue la peor decisión de mi vida. Siento que me equivoqué y que cosecho lo que sembré, pero no tenía opción. Mis amigos, mis padres, quienes me criaron, todos vivían en Reynosa, y Toro no dudaría en terminar con la vida de todos ellos. Ahora trato de comenzar de nuevo desde cero aquí en Estados Unidos, pero las secuelas de esa vida siguen conmigo, y así será hasta el resto de mi vida. Aún recuerdo el día que tomé la decisión que cambiaría mi vida para siempre. Tenía 25 años y me encontraba atrapado en una rutina monótona, trabajando en una tienda de electrodomésticos que apenas me permitía llegar a fin de mes. La vida que llevaba se sentía vacía, y el deseo de escapar de esa existencia gris comenzó a consumir mis pensamientos. Mis amigos, que ya estaban involucrados en el narco, me hablaban de la emoción, el dinero fácil y el respeto que se ganaba en ese mundo. La idea se convirtió en una tentación irresistible. La primera reunión que tuve con el grupo no fue lo que esperaba. Me llevaron a un sótano oscuro en un barrio olvidado por el gobierno. El aire estaba cargado de humo y un olor a sudor que me hizo sentir incómodo. Los hombres a mi alrededor eran duros.
sus rostros marcados por la vida que llevaban. Hablaban de negocios, pero pronto la conversación se tornó sombría. Cada palabra sobre traiciones y enemigos me hizo sentir un escalofrío recorrer mi espalda. Sabía que debía demostrar mi lealtad si quería formar parte de este mundo. Con el tiempo me adentré más en el narco, aprendí a manejar armas y a transportar cosas ilícitas, así como lidiar con autoridades corruptas. Cada día era un juego de estrategia y supervivencia. Sin embargo, lo que comenzó como una búsqueda de poder y respeto, pronto se convirtió en una pesadilla que no podía ignorar. Una noche, después de un trato que salió mal, me llevaron a una reunión en un lugar apartado. Sentía un nudo en el estómago. Cuando llegamos me encontré en un campo desolado, rodeado de hombres armados. La atmósfera era tensa y una extraña sensación de peligro me envolvía. Los hombres comenzaron a murmurar entre ellos. Noté que uno de ellos, un tipo con una mirada fría, estaba vestido con una túnica negra. Al principio pensé que era una broma, pero a medida que la noche avanzaba, la realidad se hizo evidente. El grupo comenzó a preparar un ritual. Encendieron velas negras y en el centro colocaron un altar improvisado. Observé con horror cómo sacaban un pequeño animal, un gallo, y lo colocaban en dicho altar. Mi corazón se aceleró al darme cuenta de lo que estaba sucediendo. Ya se imaginarán qué pasó con el gallo. Y en ese momento la gravedad de mi elección me golpeó con fuerza. Los hombres comenzaron a recitar palabras en un idioma desconocido, mientras el tipo de la túnica negra sostenía un cuchillo. Yo sentí que mi corazón latía con fuerza. No podía creer lo que estaba viendo. Cada grito del gallo, cada palabra oscura, me hacía sentir que estaba en un camino del cual no podía regresar. Sin embargo, la presión del grupo y mi deseo de permanecer me mantenían atado a esa realidad macabra. Después de esa noche, me volví más cauteloso. Comencé a notar pequeños rituales que el grupo realizaba antes de cada trato. Eran ceremonias que al principio parecían inofensivas, pero que se volvieron cada vez más perturbadoras. El caos era común, pero lo que realmente me aterraba eran los símbolos y las ofrendas que dejaban en los lugares donde operaban. Comprendí que no solo estábamos traficando y cosas ilícitas, estábamos alimentando algo más oscuro y siniestro. Con el tiempo me convertí en un hombre temido y respetado dentro de la organización, pero a un alto costo. La culpa me perseguía cada vez que cerraba los ojos, cada vez que escuchaba el eco de un grito o el murmullo de una plegaria. Sentía que mi alma se desvanecía un poco más. Las noches se tornaron interminables y mis sueños se llenaron de sombras. Un día, tras una operación que salió mal, fui capturado por un grupo rival. La experiencia fue brutal. Me hicieron de todo hasta llevarme a mi límite. En ese momento de desesperación, me hice una promesa a mí mismo. Si lograba escapar de todo esto, dejaría atrás esa vida. Pero en el fondo, sabía que las promesas hechas en momentos de crisis a menudo eran olvidadas. Finalmente logré escapar, pero no sin cicatrices. La vida que había elegido me había marcado de manera irreversible. Aunque me alejé físicamente del narco, las imágenes de los rituales, el líquido vital y el dolor me seguían persiguiendo. Las sombras de mis decisiones me atormentaban, y el miedo a que mi pasado me alcanzara nunca me ha abandonado. Hoy en día estoy perdido en las calles, tratando de encontrar redención en un mundo que no me acepta. Comprendí que había cruzado un límite del cual no había retorno, pues la vida del narco no es solo un juego de poder,
Es una cadena de terror y sufrimiento. El sol apenas comenzaba a asomarse cuando me desperté con un nudo en el estómago. Era un día cualquiera en mi vida como un narco, pero la tensión en el aire era palpable. Había pasado los últimos 5 años sumido en este mundo oscuro, y cada nuevo amanecer traía consigo la incertidumbre de si sería el último. Vivía en un barrio marginal, donde las calles estaban llenas de promesas rotas y sueños marchitos. Crecí en la pobreza, con un padre ausente y una madre que luchaba por sacarme a flote. A medida que fui creciendo, la falta de oportunidades me llevó a buscar respuestas en el mundo del narco. La seducción del dinero fácil y el poder me atrajo como un imán. Al principio solo quería ayudar a mi madre, pero pronto me di cuenta de que había cruzado una línea de la que era difícil regresar. Esa mañana recibí un mensaje de mi jefe, al cual le diremos Lobo. Era un hombre temido y respetado en el negocio. Se me ordenó asistir a una reunión con un grupo rival. La tensión crecía en el ambiente. Sabía que las cosas estaban a punto de escalar, y el miedo a la traición me mantenía alerta. Tomé mi arma, revisé el cargador y salí de casa, sintiendo que el aire estaba cargado de malas decisiones. Al llegar al lugar de la reunión, un viejo almacén abandonado, el ambiente se sentía pesado. Los hombres estaban reunidos, pero la desconfianza era evidente. Nos intercambiamos miradas, cada uno evaluando al otro, esperando que uno hiciera el primer movimiento. La conversación se tornó hostil rápidamente. La lucha por el control del territorio había dejado a ambos grupos al borde de un estallido de caos. ¿Por qué deberíamos confiar en ustedes?, preguntó un hombre del grupo rival, con su voz llena de desdén. Sentí que la tensión aumentaba. Sabía que cualquier palabra mal elegida podía desencadenar un conflicto. El lobo, sin embargo, mantuvo la calma. No estamos aquí para discutir. Estamos aquí para hacer negocios, respondió con su voz grave resonando en el almacén. Pero el diálogo se tornó un juego peligroso. Las palabras se convirtieron en gritos, y en cuestión de segundos, los hombres comenzaron a empujarse. En un instante el almacén se convirtió en un caos. Las balas comenzaron a volar, y el estruendo resonaba en mis oídos. La adrenalina me invadió mientras me lanzaba detrás de una pila de cajas, buscando cobertura. La escena en sí era un infierno. Hombres caían al suelo. Gritos de dolor y miedo llenaban el aire. Disparaba tratando de mantener mi mente enfocada, pero la confusión y el terror me envolvían. En medio de la balacera vi un hombre caer frente a mí, su rostro pálido y los ojos desorbitados. Era un amigo de la infancia, uno que había tomado el mismo camino que yo. Esa imagen me golpeó como un martillo. Había llegado demasiado lejos. El enfrentamiento terminó tan rápido como había comenzado. Cuando el polvo se asentó, solo quedaron cuerpos y el eco del caos. Salí del almacén con mi mente hecha un torbellino. No era la primera vez que presenciaba cómo fallecían las personas, pero cada vez que ocurría, una parte de mí se desvanecía. Caminé por las calles con la cabeza baja, sintiendo el peso de lo que había hecho. Esa noche, mientras intentaba dormir, las imágenes de esa balacera me estaban atormentando. Cada sonido, cada grito, se repetía en mi mente como un eco. La culpa me devoraba por dentro. Me di cuenta de que estaba atrapado en un ciclo de caos y fallecimientos, y que cada decisión que tomaba me alejaba más de la persona que una vez fui. La vida del narco no era solo un camino hacia el poder, era una senda hacia la destrucción. A medida que pasaban los días,
La presión aumentaba. Lobo me llamó a su oficina y sabía que debía rendir cuentas. Al entrar vi la mirada fría de mi jefe y en mi mente me pregunté si sería el último en enfrentarme a él. Tuvimos pérdidas hoy, le dijo Lobo, con su voz grave resonando en la habitación. No podemos permitir que eso vuelva a suceder. Yo sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sabía que Lobo no tenía piedad. Lo siento, fue un error, respondí, intentando mantener la calma. Pero el Lobo no estaba interesado en excusas. Se acercó y me dijo en un susurro amenazante: los errores se pagan y tú lo sabes. El tiempo pasó y aunque intenté mantenerme al margen, el caos me rodeaba. Las rivalidades entre grupos se intensificaban y cada día era un juego de supervivencia. Las noches se llenaban de miedo y cada vez que escuchaba un disparo en la distancia, mi corazón se aceleraba. La vida que había elegido se había convertido en una pesadilla. Una noche, mientras caminaba por las calles oscuras, me encontré con un viejo amigo, quien había dejado el negocio anteriormente. Él me vio y me dijo: ¿qué estás haciendo aquí? Este lugar no es seguro. Tienes que salir de esto antes de que sea demasiado tarde. Sus palabras resonaron en mi mente. Pero ¿cómo escapar de algo que me había atrapado tan profundamente? En ese momento el dilema me atormentaba. Por un lado era el deseo de salir de ese mundo, pero por otro la lealtad a mi grupo y el miedo me mantenían cautivo. Esa noche decidí que necesitaría un plan, que no podía seguir así, aunque salir significaba arriesgar mi vida. Comencé a buscar maneras de desvincularme del narco. Hablé con algunos de mis amigos intentando encontrar una forma de dejar atrás este mundo. Sin embargo, la desconfianza era alta y sabía que cualquier movimiento en falso podría ser fatal. La presión aumentó cuando el Lobo me llamó nuevamente. Quiero que hagas un trabajo para mí. Cuando lo dijo sentí que mi corazón se hundía. La misión era simple. Debía entregarme un acuerdo como un grupo rival, pero sabía que era una trampa. La única salida era un enfrentamiento al peligro. Esa noche, mientras me preparaba para lo que estaba por venir, la realidad de la situación me golpeó con fuerza. Decidí que debía actuar rápidamente. Le pedí ayuda a mi amigo. Le dije que si me ayudaba a salir le daría dinero. Cuando llegó el momento, nos dirigimos al lugar donde sabíamos que el grupo rival se reuniría. Mi corazón latía con fuerza. Sin embargo, y aunque tenía miedo a que si algo salía mal, no solo perdería mi vida, sino también la posibilidad de redención. Sin embargo, cuando llegamos la tensión era palpable. A no hacerle la historia larga, hubo disparos y en medio del enfrentamiento pude escapar. Hoy en día me encuentro en otro país, pero sé que en cualquier momento me van a encontrar y todos sabemos cuál será mi destino. Desde que tengo uso de razón, mi vida ha sido una constante lucha por sobrevivir. Nací en una familia humilde, en uno de los barrios más peligrosos de la Ciudad de México. Mi padre era un alcohólico que pasaba la mayor parte del tiempo fuera de casa, buscando su próxima dosis de alcohol. Mi madre, por otro lado, se esforzaba al máximo por mantener a flote a nuestra familia, trabajando largas jornadas en una fábrica local. Recuerdo perfectamente las noches en las que mi padre regresaba a casa, ebrio y molesto. Los gritos, el caos, el miedo que se apoderaba de mí y de mis hermanos. Intentábamos escondernos, rezar para que todo terminara pronto, pero era inútil. Mi padre parecía no tener control sobre sí mismo y descargaba toda su frustración y rabia sobre nosotros. Cuando cumplí 12 años, mi madre enfermó gravemente. Los gastos médicos se dispararon
y pronto nos vimos al borde de la ruina. Mi padre, lejos de ayudarnos, se hundió aún más en el alcoholismo, dejándonos a nuestra suerte. Fue cuando decidí tomar cartas en el asunto. Empecé a juntarme con un grupo de chicos del barrio, algunos de ellos ya involucrados en actividades ilegales, desde robos, asaltos, hasta el tráfico de sustancias ilegales. Todo con tal de llevar algo de dinero a casa y evitar que mi madre y mis hermanos fallecieran de hambre. Al principio me costaba mucho trabajo. El miedo a ser atrapado, a decepcionarlos, a perderlo todo. Pero poco a poco fui adaptándome a ese estilo de vida. Recuerdo la primera vez que usé un arma. Fue un asalto en una tienda de conveniencia. La dependencia se resistió y uno de mis compañeros no dudó en dispararle. Fue una escena horrible. Líquido vital por todas partes. Los gritos de terror del dependiente. Me quedé paralizado, incapaz de reaccionar. Pero después, cuando vi el dinero que habíamos conseguido, algo en mí cambió. Ya no veía a las personas como seres humanos, sino como obstáculos a superar, como medios para un fin. Con el tiempo mi habilidad y mi crueldad fueron en aumento. Me convertí en uno de los delincuentes más temidos del barrio. Robaba a quien fuera, sin importarme las consecuencias, y si alguien se interponía en mi camino, no dudaba en eliminarlos. Mis compañeros me admiraban y me respetaban, y yo me sentía poderoso, como invencible. Pero ese poder no duró mucho. Un día mi madre falleció. Los gastos médicos y la falta de atención adecuada la habían consumido. Fue un golpe devastador para mí. Me hundí en una profunda depresión y mi actividad delictiva se disparó. Ya no robaba por necesidad, sino por rabia, por frustración. Quería hacer pagar a todo el mundo por lo que me había pasado. Fue entonces cuando conocí a Javier, un hombre que se hizo pasar por un empresario respetable, pero que en realidad era el líder de una de las organizaciones más peligrosas de la ciudad. Él me ofreció un trabajo que me cambiaría la vida para siempre. Él me llevó a su oficina, una enorme mansión en las afueras de la ciudad. Allí me presentó a su equipo, un grupo de sicarios expertos en todo tipo de actividades ilegales. Me explicó que necesitaba gente como yo, jóvenes con agallas y dispuestos a hacer lo que fuera necesario. A cambio, me ofreció un sueldo generoso y la posibilidad de ascender dentro de la organización. Yo acepté sin dudarlo. Ya no me importaba nada, ni las consecuencias de mis actos, ni siquiera mi propia vida. Quería venganza, quería poder y Javier me lo ofrecía todo. Durante los siguientes años me convertí en uno de los sicarios más eficientes y despiadados de la organización. Participé en decenas de actos ilícitos. Poco a poco fui perdiendo mi humanidad, convirtiéndome en una máquina de terminar con vidas sin escrúpulos. Recuerdo una misión en particular, cuando tuve que capturar a la hija de un empresario rival de Javier. La pobre chica, apenas una adolescente, lloraba y suplicaba que la dejáramos ir, pero yo no sentía nada. La tomé brutalmente hasta que se desmayó y la entregué a Javier sin remordimiento alguno. Ese fue el punto de no retorno. A partir de entonces me volví aún más frío y calculador. Nada ni nadie podía detenerme. Mis superiores me ascendieron rápidamente, convirtiéndome en uno de los líderes de la organización. Pero el poder y el dinero no me llenaban el vacío que había en mi interior. Cada vez me sentía más solo, más distante de la humanidad. Los remordimientos y el arrepentimiento me atormentaban en sueños, pero durante el día era incapaz de mostrar piedad o compasión. Un día Javier me encomendó una misión especialmente delicada. Debía eliminar a un testigo clave en un juicio contra la organización. Se trataba de una mujer mayor, indefensa, que había accedido a declarar en contra de nosotros. Cuando llegué a su humilde apartamento, la anciana me suplicó que la perdonara, que no le hiciera daño.
pero yo, sin inmutarme, saqué mi arma y le disparé sin vacilar. El verla caer sin vida frente a mí fue como si una parte de mí también hubiera fallecido. Esa noche no pude dormir. Las imágenes de la anciana suplicando por su vida no me dejaban en paz. Fue entonces cuando me di cuenta de que me había convertido en un monstruo, en alguien que ya no tenía cabida en la sociedad. Decidí que tenía que escapar, huir de esa vida de crimen y caos. Pero Javier y sus hombres no me lo iban a poner fácil. Sabían demasiado de mí y no iban a dejar que los traicionaran. Pasé semanas planeando mi escape. Tuve que deshacerme de varios de mis compañeros, aquellos que podrían delatarme. Fue una tarea ardua y llena de peligro, pero finalmente logré escapar de la organización. Ahora me encuentro escondido huyendo de Javier y sus hombres. Sé que tarde o temprano me encontrarán y que cuando lo hagan no tendrán piedad conmigo, pero ya no me importa. He visto demasiado, he hecho demasiado y ya no puedo vivir con esa carga. Recuerdo las noches en que mis padres discutían acaloradamente, los gritos y el sonido de los golpes que me aterraban. En esos momentos me escondía en mi habitación, abrazando mis rodillas y deseando que todo terminara pronto. Esa atmósfera de tensión y miedo marcó profundamente mi infancia. Cuando cumplí 16 años, las cosas empeoraron. Mi padre perdió su trabajo y la situación económica se volvió insostenible. Yo quería ayudar a mi madre, pero mis calificaciones no eran lo suficientemente buenas para obtener una beca universitaria. Desesperado, comencé a juntarme con un grupo de jóvenes del barrio que se dedicaban a delinquir. Al principio solo me encargaba de hacer pequeños mandados y acompañarlos en sus salidas, pero pronto fui ganándome la confianza del líder del grupo. Me enseñaron a utilizar armas y a cometer asaltos. La adrenalina y el dinero fácil me atraparon. Me convencí a mí mismo de que era la única forma de sacar a mi familia de la pobreza. Los años pasaron y me fui convirtiendo en un miembro importante de la pandilla. Mis habilidades y frialdad al momento de actuar me valieron el respeto de mis compañeros. Llegué a liderar varias zonas del barrio, expandiendo el poder y la influencia del grupo. Mi madre se distanció de mí, decepcionada por el camino que había tomado, pero yo estaba cegado por la ambición y el deseo de poder. Un día todo se salió de control. Recibí la orden de deshacerme de un testigo incómodo para uno de nuestros negocios sucios. Cuando llegué a la casa de la víctima, me encontré con un joven que parecía indefenso. Sin embargo, algo en su mirada me hizo dudar. Cuando activé mi arma, sentí una extraña sensación de rechazo que me paralizó. Salí huyendo aterrado por lo que había estado a punto de hacer. Esa noche no pude dormir. Las imágenes de lo ocurrido no me dejaban en paz. Fue entonces cuando comprendí que había cruzado una línea que no tenía retorno. Decidí que tenía que salir de esa vida como diera lugar. Reuní a mis principales lugartenientes y les dije que me retiraba. Ellos, furiosos, me acusaron de traición y cobardía. Sabían demasiado de mí y no podía confiar en que guardarían silencio. Así que tuve que tomar medidas drásticas. Esa misma noche me infiltré a la casa de uno de ellos y terminé con su vida mientras dormía. Luego hice lo mismo con otros 2 miembros clave de la pandilla. Me sentí asqueado de mí mismo, pero no tenía otra opción si quería salvar mi propia vida. Finalmente logré escapar del barrio y huir a otra ciudad. Cambié mi identidad y conseguí un trabajo honesto en un taller mecánico. Poco a poco fui reconstruyendo mi vida. Sin embargo, los fantasmas del pasado me persiguen constantemente. A veces despierto sobresaltado en medio de la noche, reviviendo esas escenas de caos y traición. Sé que nunca podré redimir todo el daño que he causado, pero al menos
Intento ser una mejor persona y enmendar en la medida de lo posible los errores que un día cometí. Me llamo Raúl y a mis 35 años he vivido más vidas de las que cualquiera podría imaginar. Durante más de una década fui un sicario en la Ciudad de México, un hombre temido y respetado en un mundo donde la lealtad se compra con nuestro líquido vital. Pero un día, después de un trabajo que me dejó marcado, decidí que era hora de escapar de ese infierno. Me mudé a Tepito, un barrio que prometía un nuevo comienzo, pero que, en realidad, solo trajo consigo el eco de mis acciones pasadas. Al principio todo parecía normal. Caminaba por las calles llenas de vida, donde el comercio nunca se detiene y la música resuena desde las casas. Las risas de los niños jugando en la calle me recordaban que había algo más en la vida que el miedo y la desesperación, pero a pesar de la apariencia de normalidad, había algo en el aire que me inquietaba, una sensación de ser observado, como si cada persona en el barrio conociera mi historia, como si las sombras de mi pasado estuvieran al acecho en cada esquina. Las noches eran las más difíciles. El ruido de la ciudad se convertía en un murmullo sordo que me mantenía despierto, y en la oscuridad, los ecos de mis crímenes se hacían más fuertes. En esos momentos, podía ver las caras de mis víctimas, sus ojos llenos de miedo y desesperación. No eran fantasías, eran recuerdos vividos que se proyectaban en mi mente, como si las almas de aquellos a quienes había terminado con su vida regresaran para reclamar justicia. Una noche, mientras trataba de dormir, el sonido de un disparo resonó en la distancia. Mi corazón se aceleró y, por un momento, volví a sentirme como el hombre que era antes, frío, calculador y sin piedad. Pero esa sensación se desvaneció rápidamente, reemplazada por el horror de lo que había hecho. Cerré los ojos intentando bloquear las imágenes que me atormentaban, pero no podía escapar de ellas. Al amanecer decidí que tenía que hacer algo. Salí a caminar por las calles de Tepito, buscando algún tipo de consuelo. La vida del barrio continuaba sin mí. Los comerciantes gritaban precios y las mujeres conversaban animadamente. Pero a medida que avanzaba, sentía que algo me seguía. Era una sensación inquietante, como si una presencia oscura me observara desde las sombras. Me detuve en una esquina tratando de calmarme, pero el miedo me paralizaba. Fue entonces cuando vi un grupo de jóvenes reunidos en la esquina. Sus risas y conversaciones se detuvieron cuando notaron mi presencia. Uno de ellos, un chico de no más de 20 años, me miró con una mezcla de curiosidad y temor. En ese momento, sentí que la oscuridad de mi pasado se cernía sobre mí. Sus ojos me recordaron a los de uno de mis objetivos, un joven que había terminado con su vida a sangre fría en una misión. La culpa y el terror se apoderaron de mí en ese momento. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa, decidí buscar respuestas. Había oído hablar de un anciano en el barrio, un hombre que todos decían tenía el don de la sabiduría. Me dirigí a su casa, un pequeño lugar decorado con amuletos y objetos extraños. Al entrar, el olor a hierbas y resinas me envolvió. El anciano estaba sentado en un sillón mirándome con ojos profundos que parecían conocer mi alma. ¿Y por qué has venido?, preguntó con una voz suave pero firme. Me le quedé mirando los ojos y solo me limité a decirle: busco paz. Sintiendo que las palabras se me atoraban en la garganta. No puedo escapar de lo que hice, le volví a decir.
El anciano asintió lentamente, como si ya supiera lo que iba a decir. No puedes escapar de lo que hiciste. Las sombras siempre estarán contigo a menos que enfrentes tus demonios, me dijo. Sus palabras resonaron en mi mente, y por primera vez sentí que había una verdad en ellas. Había dejado atrás la violencia, pero el peso de mis crímenes se mantenía en mi corazón. Decidí que debía de hacer algo para redimirme, aunque sabía que no podía borrar el pasado. A partir de ese día, empecé a buscar a aquellos a quienes había lastimado. No sabía si alguna vez podría encontrar a sus familias o si me perdonarían, pero tenía que intentar. En la oscuridad de mis noches, las visiones se intensificaban y las almas de mis víctimas parecían llamarme, pidiéndome que hiciera lo correcto. Una noche, mientras caminaba por Tepito, me encontré con un mural que retrataba a un joven que hacía poco había fallecido en un ajuste de cuentas. Su sonrisa era brillante y sus ojos parecían vivos. Me detuve frente a la pintura sintiendo que era un homenaje en una vida perdida. En ese momento comprendí que los recuerdos de mis víctimas no eran solo sombras, eran historias, vidas que habían sido truncadas por mis actos. Decidí que debía hablar con la familia de aquel joven. Al día siguiente busqué su dirección, sintiendo que cada paso era un peso más en mi conciencia. Finalmente llegué a una casa modesta. La madre del chico me recibió con una mezcla de desconfianza y dolor en sus ojos. Le conté quién era yo y lo que había hecho. Esperaba que me rechazara, que me escupiera en la cara, pero en cambio, ella me miró con tristeza. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó con su voz temblando. Era un trabajo. No pensé en lo que hacía, respondí, sintiendo que cada palabra era un puñal en mi corazón. Lo siento, señora. No hay nada que pueda hacer para cambiarlo, pero quiero que sepa que lamento lo que hice. Las lágrimas brotaron de sus ojos, y en ese momento entendí que el perdón no siempre es posible, pero el reconocimiento y la empatía pueden ser un primer paso. La conversación fue larga y difícil, pero al final sentí un pequeño peso levantarse de mis hombros. Tal vez no podía cambiar el pasado, pero podía intentar hacer algo bueno en el presente. Sin embargo, las visiones no cesaron. Cada encuentro me dejaba más agotado, más consciente de mis sombras. Las noches se convirtieron en un tormento, con susurros que me rodeaban, recordándome que aún había más que hacer. Las voces de aquellos a quienes había dañado se mezclaban con el murmullo de la ciudad, y en cada rincón de Tepito sentía que mis propios demonios se acercaban dispuestos a cobrar su precio. Una noche, después de hablar con varias familias, me encontré de nuevo con el anciano. Las almas buscan paz, Raúl, pero eso no significa que tú la vayas a encontrar. Sigue adelante sin importar cuán difícil sea. Sus palabras me inquietaron. ¿Podía realmente encontrar la paz? Mientras caminaba por las calles de Tepito, me hacía sentir que cada paso que daba era un recordatorio de lo que había hecho. Las risas de los niños y el bullicio de la vida cotidiana son un contraste agudo con la oscuridad que habita en mí hasta el día de hoy. Historias de terror de la internet.